Dislexia, discalculia, una intervención pedagógica basada en una metodología didáctica. El método AFS, atención, funciones, síntomas. Dislexia o discalculia no es una debilidad, un trastorno, un impedimento, una enfermedad, sino una condición inherente al individuo. Las personas disléxicas discalcúlicas, por lo menos el 15% de la población mundial, necesita, debido a sus percepciones sensoriales parcialmente diferenciadas, únicamente de métodos individuales para el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo matemático. ¿Cuándo se habla de dislexia discalculia? Cuando una persona disminuye su atención al encontrarse frente a símbolos, letras y cifras. Percepciones sensoriales parcialmente diferenciadas. Errores de percepción. Definición. Una persona con dislexia, con un coeficiente de inteligencia normal o por encima del promedio, percibe su entorno de forma sutilmente diferente. Su atención disminuye cuando se encuentra con símbolos debido a sus percepciones sensoriales parcialmente diferenciadas, que hace que las perciba de una manera distinta a las personas sin dislexia. Debido a ello, se generan dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Dr. Astrid Kopf-Düller, 1995. Causas genéticas. La dislexia y la discalculia son disposiciones genéticas dadas por herencia. Nuevas investigaciones señalan que la dislexia-discalculia vienen en gran parte condicionadas por la genética. Diagnóstico pedagógico. Ya en la etapa preescolar existen ciertos comportamientos que pueden indicar una posible dislexia o discalculia. Etapa de gateo corta o inexistente. Aprendizaje tardío del habla. Comienzo tardío para caminar por sí solo. Días notoriamente buenos y malos. Tropieza fácilmente sin que haya motivo para ello. Dificultades para utilizar los cubiertos de forma coordinada. Dificultades en el uso de tijeras y en general para realizar actividades de recorte. Dificultades para colorear sin salirse de los márgenes. Dificultades para atarse los cordones o abrocharse una chaqueta, camisa o blusa. Dificultades de coordinación al aprender a montar en bicicleta, a nadar, a esquiar. Dificultades en la orientación espacial. Diagnóstico pedagógico. Ya en la etapa preescolar existen ciertos comportamientos que pueden indicar una posible dislexia o discalculia. Los pensamientos son mucho más rápidos que su capacidad de actuar. Confusión de expresión, palabras. Dificultades en la especificación de colores. Invención de palabras. No existe interés para los símbolos, letras, números. No le agrada memorizar canciones y rimas infantiles, sin embargo, muestra una buena capacidad de retención. No puede seguir secuencias de palmadas. No le gustan los juegos de memorizar o rompecabezas. Dificultades en seguir un orden. Tiene su propio orden. Una comprensión notablemente buena para asuntos técnicos. Altamente creativo. Le encantan juegos de construcción. Indicadores de una posible dislexia o discalculia en la escuela. Percepciones diferenciadas en el campo visual, auditivo o en la orientación espacial. Pérdida temporal de la atención al realizar actividades de lectura, escritura y de operaciones matemáticas. Errores. Errores de percepción al escribir, leer o en el cálculo matemático. Errores de percepción. Se observan sobre todo en las palabras fáciles que aparecen frecuentemente. Por ejemplo, la palabra alguien la escriben sin U. La palabra pequeño la escriben pequeño. Y la palabra edificio le ponen S en vez de C. En un texto en la misma palabra que se escribe diferente. Por ejemplo, pequeño lo escriben pequeño. Que le cambian la Q por la K. Hacer cambian la C por la S. Y a le quitan la H. Las palabras difíciles están escritas correctamente casi sin esfuerzo alguno. Dislexia y dificultad adquirida de lectoescritura. Dislexia primaria. Entrenar la atención.
Las funciones, intervención en los síntomas. Dificultad adquirida de lectura, escritura. Intervención en los síntomas, apoyo médico y psicológico. Dislexia secundaria. Entrenar la atención, entrenar las funciones, intervención en los síntomas, apoyo médico y psicología. Dislexia primaria. Sus causas suelen ser genéticas, hereditarias y por predisposición. Se manifiesta con la pérdida temporal de la atención a leer, escribir, realizar cálculos, es decir, con los símbolos. Manifiesta percepciones sensoriales diferenciadas. Sintomatología de errores. Solución: entrenamiento de la atención, entrenamiento de percepciones sensoriales, intervención en los síntomas. Dislexia secundaria. Sus causas son genéticas, hereditarias y por predisposición. Intensificado por razones psicológicas, razones físicas, situación familiar, métodos inadecuados de enseñanza, minusvalía, déficit en la escolarización. Suele manifestarse con la pérdida temporal de la atención a leer, escribir o realizar cálculos, es decir, con los símbolos. Percepciones sensoriales diferenciadas, como funciones. Sintomatología de errores. Solución: entrenamiento de la atención, entrenamiento de percepciones sensoriales, intervención en los síntomas. Posible apoyo por parte de la medicina y de la psicología. La prueba pedagógica AFS. Se compone de 11 subpruebas que evalúan las áreas relevantes en el desarrollo de las habilidades del lenguaje y la comprensión gramatical y en la aritmética. Se mide utilizando imágenes y símbolos. Las percepciones se miden de acuerdo a la edad. Se utiliza desde hace 12 años. Tiene una alta previsión de validez. Evalúa el nivel de las percepciones sensoriales necesario para la ejecución de la lectura y el cálculo aritmético. Prueba objetiva. Alta fiabilidad. Evaluación de la prueba AFS con la participación de 3.370 niños y niñas en una edad promedio de 7 a 14 años, en colaboración con el Dyslexia Research Center, en Estados Unidos. Es una prueba totalmente informatizada que se aplica en 30 países. El plan de intervención. Una triple intervención. En la capacidad de atención, en el área de las percepciones sensoriales individuales, en los errores de la lectoescritura, cálculo aritmético. Programa individualizado y adaptado a la necesidad concreta del individuo. AFS. Atención. Ejercicios de relajación, como el yoga, haciendo ejercicios de respiración, con música, haciendo entrenamiento autógeno, y otros ejercicios, como ejercicios para la reducción del estrés. Esto ayuda en la mejora del grado de atención a leer, escribir y realizar cálculos aritméticos. Ejercicios de percepción del tiempo, ejercicios de coordinación, programación neurolingüística, actividades creativas, viajes irreales, ejercicios de habilidades, kinestesia. Las percepciones sensoriales. Visual. Diferenciación visual, memoria visual, secuenciación visual. Auditiva. Diferenciación auditiva, memoria auditiva, secuenciación auditiva. Orientación espacial, esquema corporal. AFS. Funciones. Ejercicios sin símbolos, ejercicios con símbolos, iguales que los ejercicios en el campo de los síntomas. Combinaciones de las percepciones sensoriales parcialmente diferenciadas, según diagnóstico, o se intervienen las percepciones sensoriales parciales, que sería visual, diferenciación visual, memoria visual, secuenciación visual. En el auditivo, diferenciación auditiva, memoria auditiva, secuenciación auditiva. En la orientación espacial, que sería el esquema corporal, y adaptar el nivel de dificultad. Esto ayuda a optimizar las percepciones sensoriales. AFS. Síntomas, que abarca la intervención en los símbolos, letras, cifras. Entrenar el ABC. Relaciones entre fonemas y grafemas. Utilización del ordenador. Ejercicios de memorización. Estudiar con todos los sentidos. Ver, interpretar, formar, construir, tocar, experimentar, sentir, percibir, oír, saborear. Técnicas de lectura.
Elaboración de imágenes y palabras, construcción de palabras, morfemas, grafemas. Elaboración del sonido de las palabras, silabiar, deletrear, rimar. Elaboración del significado de las palabras. La discalculia. Motivar, mejorar el nivel de atención, optimizar las percepciones sensoriales, elaboración del símbolo correspondiente a la cifra de una manera especial, clara e ilustrativa, elaboración detallada de la base de todas las operaciones aritméticas, contar, elaboración demostrativo de las aritméticas básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir. La dislexia-discalculia se diferencia de una dificultad con la lectura y la escritura y el cálculo aritmético fundamentalmente en 3 puntos: causa y origen, rasgos característicos, formas, reeducación. La importancia de una metodología abierta. Garantiza individualidad, trabajo estrictamente personalizado. Una intervención a nivel didáctico-pedagógico siempre debe ser primordial. La falta de atención temporal de un niño a leer, escribir o calcular es su primer indicador de una presencia de una dislexia-discalculia. La necesidad de una metodología global. La intervención debe centrarse necesariamente en 3 áreas: para adquirir la atención, para optimizar las percepciones sensoriales y para mejorar los síntomas de la dificultad específica. Una pequeña selección de las herramientas de nuestro trabajo práctico: Easy Training Program 3.0, Easy Training Set, Easy Math Set, Math4matic, Acuario, selección de juegos de mesa. Muchas gracias por su atención.